entras en una posición personal de la no reacción. Pienso que si dejo de comportarme de cierta manera, de decir ciertas cosas, mi torturador va a dejar de serlo. ¿Veis? Cuando hablas, cuando te expresas, te reprochan el hablar de esa manera o el expresar esa idea y se enfadan contigo. Piensas que si dejas de hablar así o dejas de decir lo que piensas, esa persona va a dejar de enfadarse contigo. Porque además, esa persona siempre se encarga de recordarte que eres tú la culpable de sus enfados. En el manejo de las discusiones, las personas que tienen este tipo de trastorno suceden 4 fases con una consecuencia final. La primera es el suceso que se da, el suceso negativo que a la persona con este trastorno le suele generar un malestar. La segunda parte es como no puede conectar con su culpa o la responsabilidad dentro de esa situación, hacerse cargo, solo puede culpar y responsabilizar al de fuera de la situación. ¿Ves lo que me obligas a hacer? Es por tu culpa que yo me ponga así, es por tu culpa que yo me comporte de esta manera. En tercer lugar entra la emoción de la ira y la persona con este trastorno se vuelve iracunda, y ahí luego, después de cuando entra la emoción de la ira, hay 2 posibilidades. Una, que entre en conciencia la persona con ira y sea asertiva y pueda decir ahora mismo estoy en un momento muy iracundo. Seguimos. Cuando se enfada mucho y hay empujones y hay insultos. Esto es un extra. Y te quedas destruida durante incluso días. El psicópata integrado, que es otro perfil que no está catalogado a nivel clínico, sí que es más sibilino o es más sutil, o el maltrato que hace es más soterrado, menos visible, y sí que te puede destrozar a nivel psicológico hasta límites insospechados, incluso mucho más que una persona que te puede agredir físicamente. Y no suelen cruzar la línea que ya convierte la situación en algo ilegal, que es una agresión física, y se suelen quedar en un paso anterior, pero con muchas más estrategias y tácticas para que la destrucción sea emocional. Seguimos. Miedo al principio, pasé muchísimo miedo cuando me di cuenta de que podía llegar un momento en el que esas 2 personas normalizaran, igual que yo lo hice durante mucho tiempo, muchas cosas horribles que vivíamos en casa. En nuestro caso la violencia fue en aumento. Lo que fue maltrato psicológico durante muchos años se fue convirtiendo en maltrato físico. Empujones, pisotones, hasta llegar a agresiones más graves en las que realmente los golpes no son lo peor. Cuando llegan esas dos personitas a nuestra vida, llega un momento en que esas agresiones físicas tuvieron lugar también delante de esas 2 personitas. El miedo es algo constante durante una relación así. Miedo a decir, miedo a expresar, miedo a pensar, miedo a hacer. Nos están maltratando, estamos perdiendo muchísimos kilos, perdemos el pelo o ganamos muchísimos kilos y nos están haciendo mucho daño psicológico y nosotros no salimos de la relación. Entonces cuando ya tenemos hijos y empiezan a sufrir nuestros hijos por nosotros, empiezan a sufrir el daño directo de la persona torturadora, o incluso nosotros vemos que nuestro entorno, familia que queremos, nuestros padres, nuestros hermanos, empiezan a sufrir por el dolor que estamos nosotros sintiendo y empiezan a sufrir ellos, fijaos como el rasgo de codependencia o de salvación para con los demás a veces es tan fuerte que no salimos o no se sale en una relación de este estilo por uno mismo, sino que se sale porque los demás están sufriendo, porque los demás pueden sufrir las consecuencias de la maltratadora o el maltratador de turno.